Desde acá, desde el arte del espíritu, qué buen momento. Tomamos la decisión, no solamente acá en la iglesia, sino en todo el país, de cerrar lo que es los templos, estar en nuestras casas. La pandemia está avanzando y realmente es para concientizar. Y lo que nosotros queremos hacer es transmitir como pastor a la iglesia el arte del espíritu, y quizás muchos más que nos escuchan de otros lados, que sea bienvenido, y gracias por esta fina sintonía que podemos entrar desde un teléfono móvil o computadora en su hogar y escuchar un mensaje, una palabra del Señor para nuestras vidas. Hemos recibido mensajes extrañando, gente que extraña la costumbre de reunirnos, pero hoy tenemos que tomar conciencia. Estamos en casos excepcionales y que no solamente está afectando a la Argentina, ¿sí?, sino que también a todo el mundo. Esta pandemia de coronavirus está propagándose de una manera extraordinaria, está creciendo. Aún los científicos están luchando codo a codo para poder contrarrestarlo, pero se sobrepasa a todo entendimiento. Aún la ciencia le cuesta todavía poder contrarrestarlo. En otros países podemos ver la tristeza, la angustia, la crisis. Personas que no pueden despedir a sus seres queridos, a familiares. Personas que por causa del virus, de la bacteria, tienen que despedirlos antes de entrar a terapia intensiva. Y por lo que se ve, el virus ha llevado muchas cosas. Pero para aquellos que somos de la iglesia, quiero dar un mensaje. En este tiempo hemos recibido cualquier cantidad de mensajes, cualquier cantidad de comentarios. Y hoy, ¿cómo es, no? Porque la Argentina también es muy generosa con este tema. Vemos en la televisión como médicos, científicos, periodistas, personas de eminencias que están en la televisión, y también panelistas. Podemos verlos cómo discuten, cómo hablan. Cualquiera tiene la prioridad de poder decir lo que se le antoja. Y todos, como es el tema central, el coronavirus, terminan siendo el eje central de la discusión. Me llamaba poderosamente la atención de cómo personas inexpertas, personas que no conocen, personas que solamente agarran al voleo la circunstancia, agarran y empiezan a discutir con personas que realmente han estudiado, se han afectado en lo que es la ciencia, y esto de esta pandemia se termina siendo una psicosis social que produce miedo, produce una crisis en muchas personas, y lo comparaba de la misma manera con la palabra de Dios. ¿Por qué me va a decir esto? Justamente hoy cualquiera puede agarrar una Biblia y realmente puede decir lo que otro dice, reproducir lo que otro le dijo. Hablar por hablar. Es tan fácil el hablar. Y cuánto más cuando lo reproducimos, cuando otros nos dicen. Podemos ver repetitivamente personas que envían mensajes de texto, envían por WhatsApp, envían por Facebook. Hoy hay mensajes claves, un Isaías capítulo 26, quédate en tu casa, y se aferran descontextualizando lo que sí la palabra del Señor. Y un poquito de esto quiero darte este mensaje en esta noche, de cómo descontextualizamos las cosas, ¿sí? Todos habrán escuchado esta palabra que dice que un texto fuera de contexto provoca ¿qué? Un gran pretexto, ¿verdad? Y vivimos provocando pretextos. Total, esto es gratis, se habla por hablar. Y saben que aquellos que hablan por hablar, es comparada la palabra en Proverbios como el necio. Dice que el necio, aun cuando habla, es contado como necio por lo que dice. Y justamente, a veces decir es tan fácil, pero cuando no tenés esa plataforma, esa solidez, esa fuente de vida para poder decir el peso que conlleva una palabra, se diluye, no tiene sustancia. Es como aquella persona que dice que cuando va a edificar no mide cuánto material le va a llevar. Comienza, hace cimientos y después se queda a la
porque no ha tomado medidas o recaudos de cómo va a edificar. Y sabe que las palabras del Señor es contada justamente como decía Jesús en esa parábola. Uno tiene que tener recaudo, uno tiene que tener temor. Acá no hay que discutir por discutir. Hoy, a través de esto, de la propagación del virus, podemos ver cómo muchísimos utilizan estos medios, ¿sí?, que realmente son fabulosos para poder alcanzar los hogares. Pero tengamos cuidado también con lo que escuchamos, tengamos cuidado con lo que decimos. Personas que realmente se les cuenta más la experiencia que la sabiduría. Y en esto, por decir lo que tienen que decir, uno termina respetándolo, diciendo: qué bárbaro, miren qué fenómeno, qué triste también. Uy, ¿qué está diciendo?, decimos también. Y eso es un poco por falta de preparación. Yo creo que este tema de la pandemia va a pasar. Va a pasar como muchas cosas pasaron en la historia de la humanidad. Es más, esto, para aquellos que estudiamos la palabra del Señor, sabemos que ya fue escrito. Ya hubo una advertencia de esta palabra. Esto también sucederá. Unos lo toman como juicio, otros lo toman como crisis. Unos dicen es por culpa del hombre, otro es un juicio de Dios. Y realmente la palabra nos habla contextualmente de algo, que esto también sucederá, que se nos terminará escapando del monopolio de la humanidad. Y justamente se nos escapa porque es Dios el que lo determina. La palabra del Señor nos dice que esto sucederá, habrá guerra, rumores de guerra, se levantarán nación contra nación. Dentro de estas contranación y las guerras y la propagación del poder y la propagación de la economía y del capitalismo, entra también el monopolio, el orden de la humanidad queriendo tomar el control de las cosas. Por ejemplo, una fertilización asistida, por ejemplo, el in vitro, por ejemplo, la clonación. Por ejemplo, aquellos bacteriólogos, aquellos biólogos, aquellos microbiólogos que están trabajando, haciendo pruebas tras pruebas. Y ¿saben qué? Esto para esta generación es nueva. Yo le contaba a mis hijos cómo nuestra generación está viviendo algo que realmente antes no lo vivimos. Sí, nos acercábamos un poco hace 2 décadas atrás, cuando se hablaba del cólera, se hablaba del anthrax, se hablaba de la gripe aviar, se hablaba de que no había que comer carne porque hubo una cadena alimenticia de las vacas locas, y quizás que usted le estoy nombrando cosas de antaños, se acordará un poco de esto, pero nunca sucedió una pandemia bacteriológica como la que está sucediendo hoy. Hay una lucha y hay una guerra, sí. Los médicos la están anunciando. Hay una guerra, y esta guerra es bacteriológica con un enemigo invisible. ¿Y saben qué? Esto va a cambiar. La humanidad tiene ingeniería y ciencia otorgada por el mismo Dios que creó la ciencia. Y va la humanidad a resurgir, como muchas guerras, como muchas cosas resurgió. Por eso, hermanos, y ustedes que están escuchando del otro lado, ¿hay esperanza? Sí. Pero ¿sabe qué? Quiero decir algo que no se debe mezclar. Porque nosotros vivimos en guerra, sí y amén. Y es una guerra de lo que nos declara Efesios capítulo 6. La lucha no es contra carne y sangre, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes que se manejan en regiones celestes. ¿Y saben qué? Mientras que muchos están sin esperanza, agonizando, en crisis, tomando esta pandemia con una psicosis social que nos mata por el lado del temor, del miedo, nosotros que hemos entendido que fuimos llamados a esperanza, me hacía recordar cada vez que seguramente que estás escuchando, vos pastor o ministro, algún líder, las veces que te tocan ir a un velatorio. Cuando vas a un velatorio, das un mensaje esperanzador. Das un mensaje, obviamente, no allá al que está en el féretro, a los restos que están despidiendo,
sino los familiares que quedan. ¿Y qué le decimos? Que hay esperanza después de la muerte. Dice la palabra del Señor que los cristianos fuimos llamados a esperanza. Y esta esperanza no es la que se ve, sino la que se espera. Es una esperanza que no estamos exentos ni aún los cristianos. Hemos visto textos fuera de contextos incitando al pueblo de Dios a que hagan marcas con aceites en sus casas, poniendo sangre en los dinteles, hablando del ángel de la muerte, hablando de muchas cosas fuera de contexto que no están dentro de esta historia para esta generación. Sí sucedió, sí fue cierto, sí en otro tiempo fue algo provocado por el mismo Dios, pero tenga cuidado con una mala interpretación. Esto de provocar, de incitar, de no saber lo que estamos hablando, trae más pánico, trae algo, una ilusión que realmente no nos da esperanza. El pueblo de Dios debe vivir a esperanza, una esperanza que realmente nos provoca, que nos hace entrar en un sentido común de que no estamos exceptos. ¿Y sabe por qué le digo esto? Conocí cristianos que murieron de cáncer. Conocí cristianos que mueren por el SIDA, cristianos que mueren en accidente, cristianos que mueren de depresión, cristianos que se mataron, se suicidaron. Y no tenemos respuesta para eso. Y menos mal que no tenemos respuesta para eso, porque justamente el que es el dueño de la vida y de la muerte es el mismo Dios que estamos profesando. Nos dio a entender qué es la vida, porque en ella nos podemos recrear para gozarla, para vivir una vida en abundancia. Pero si tendríamos el límite de la muerte, si tendríamos el don perfecto de determinar la muerte, ¿qué desastre haría la humanidad con eso? Por eso mismo Dios se encarga de determinar las cuestiones de la muerte. ¿Sabe que hay una palabra que para interpretar muy bien la palabra de Dios es muy bueno estudiar, ¿sí? Y cuando estudiamos la palabra, hay una materia dentro del Instituto Bíblico. Yo no sé si usted en alguna oportunidad ha tenido ese privilegio de anotarse en un instituto bíblico. Hoy cuando las personas nos preguntan cuántos años son estudiar, mire, yo estudié 15 años seguidos para poder entender un poquito la palabra. Cuando me preguntan cuántos años, les digo, bueno, un bachillerato en teología dura 3 años, no mucho tiempo no tengo para perder, pero en realidad nos damos cuenta que es muy necesario estudiar la palabra. Mucha gente se lleva por lo que otros dicen, por lo que otros cuentan, pero en realidad cuando vos estudiás la palabra de Dios, no solamente te fortaleces de esperanza, no solamente estás bien ubicado en el tiempo justo, el momento exacto, el tiempo en el cual Dios habla, porque el que habla es la fuente de vida. ¿Sabes que hay una materia en el instituto que es la ciencia de la interpretación, ¿sí? Esa ciencia de la interpretación es tan rica, es tan poderosa cuando uno se pone a estudiarla, que se llama hermenéutica. Y sabes que dentro de la hermenéutica, que es la ciencia de interpretar las cosas, se utilizan a nivel universitario, pero también lo utiliza la teología a nivel de la fe. Dentro de la hermenéutica hay una palabra que se llama hipérbole. ¿Sabe qué significa? Mira, te lo voy a leer. Dice que es la figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. ¿Y sabes qué? Pensaba, ¿a cuántos nos falta a veces cuando leemos un texto de la palabra aplicar la hipérbole? ¿Por qué? Porque somos tan buenos, tan ligeros para hablar, que no nos damos cuenta que si no la llevamos con un peso de responsabilidad esa palabra, o sea, la responsabilidad llamada como temor de Dios, podemos decir cualquier cosa, podemos manipularla, podemos exagerarla, podemos disminuirlas. Y hoy se levantan tantos profetas, tantos pastores, tantos
apóstoles en decir lo que dicen, que es solamente acopio de lo que otros dijeron. Y uno se da cuenta cuando la palabra tiene un peso. Y se da cuenta, ¿sabe cuándo? Cuando es extraída de una fuente de vida. Cuando no es copiada de una leve cisterna. Yo te voy a leer una palabra en esta noche que se encuentra en Jeremías capítulo 2, en el verso 13. Y quiero que lo escuches bien. Esta palabra dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué tiene que ver con esto de lo que estamos hablando? Sabes que copiarse es tan fácil. Satanás copia todo, él no inventó nada. Él copia, tergiversa, mezcla, provoca engaño y con una tan gran sutileza tiene artimañas para que de una verdad se transforme en una gran mentira. Usted sabe que si a esta palabra que es rica, que es poderosa, que nos transforma la vida, si a esta palabra le extraemos algo, le sobreponemos algo que no dice esta palabra, si no sabemos utilizar la herramienta que se llama hipérbole dentro de la interpretación de ella, nosotros estamos cometiendo que de esta gran verdad la estamos convirtiendo en una gran mentira. Muchos hablan porque es gratis. Y tristemente, otros se la creen. Y dicen que así como va a suceder guerras, así como va a haber pestilencias, así como va a haber hambrunas, también va a haber falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que tendrán esa vestimenta de cordero, pero en realidad serán disfrazados por ser lobos rapaces que intentarán por sus propias concupiscencias más llenar sus bolsillos que llenar los corazones de vida. Capítulo 3 de segunda de Timoteo nos habla claramente que en los postreros tiempos se levantarán personas para engañar y aún los escogidos serán engañados. Iglesia, quiero darte esta palabra. Abre bien tus ojos espirituales, escucha bien lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero sobre todas las cosas, y esto es lo que siempre hablamos en esta congregación. Cada vez que el pastor hable, predique, enseñe, cuando usted vuelva a su casa, vuelva a escudriñar la palabra. No se quede con lo que uno solamente le enseñó. Y esto no es duda, esto es escudriñar más profundamente. Esto se trata de ir más profundo. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Si escuché una palabra, yo tengo que ir a la fuente, no tengo que ir a cisternas. Si escuché la palabra, la fuente de vida es la que me va a llenar mi alma. No es un simple pozo la que me sustentará, porque al otro día esa agua se estancará y esa misma agua ya será un agua podrida. El único que te puede dar vida en abundancia, es la fuente de vida, Jesucristo nuestro Señor, que a través de su palabra, y para todos aquellos que aún no lo saben, su palabra es Dios. Y Dios es su palabra. Y Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. El problema no está en Dios, en emitir un mensaje, sino en nosotros, de cómo la interpretamos y de cómo nosotros la aceptemos. Mire, esto es lo que, como estamos saliendo en vivo, me hace ver algo tan que me fascinó en el noticiero. Hay más de 100 casos, ¿verdad?, de coronavirus detectados, 4 muertos. Pero lo que más me llamó la atención, más de 500 o 600 personas detenidas con denuncias penales por no acatarse a las leyes, por no interpretar, por no entender. Y cada uno que se lo detecta o se le dice, la primera que te dice, no sabía, no entendía, no lo conocía.
Y sabe que es la misma respuesta que tuvo el pueblo de Israel cuando fue llevado en cautividad. Mi pueblo fue llevado en cautividad por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Y muchas veces caemos por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, y nos comemos cualquier verdura podrida de alguien que porque se autotituló o se puso un nombramiento, termina descargándote algo que realmente fue una réplica de otra réplica, pero jamás fue sacada de una fuente de vida. ¿Y cómo se saca, pastor, de una fuente de vida? Oración, intimidad, encierro, soledad con Dios, pagar un precio, ese precio, que ¿para qué lo voy a pagar? Si ya fulano me lo tira por internet. Yo creo que es tiempo de buscar más a Dios, de ir a la fuente, dejar ya esas cisternas superficiales, dejar esas cuestiones que nos salvan el momento. Si la buscares como a la plata, si la escudriñares como a los tesoros, entonces ahí entenderás el temor a Jehová. Temor. Cuando hay temor, no hablas a la ligera. Cuando hay temor hay un respeto. Cuando hay temor, ese temor mismo te hace sujetar tu lengua, tu mente, y te hace ver que necesitas pisar sobre plataformas de seguridad. Seguridad de Dios, que es palabra de vida. No tirás una palabra por tirarla, no soltás, ni decretás, ni atás, ni rompés, ni construís. No, lo haces con temor, porque la palabra te incita a un temor que si realmente no lo haces, no lo vas a hacer nunca en la manera de Dios. Si lo buscares así, como buscas tu dinero, si lo buscares como buscas para satisfacer tus necesidades, si lo buscas para que realmente deleitarte en tu concupiscencia, así lo buscarías a la fuente de vida, no tendrías necesidad de vivir con aguas podridas, aguas estancadas en cisternas rotas. El agua de vida está sobre tu vida y es necesario que esta noche puedas apagar ese paquete premium que hoy las empresas te están dando. Esa noche puedas realmente apagar un poquito el televisor, hacer un gran altar familiar. Esta noche puedas dejar todo de un costado, dejar la crisis, la situación, la pandemia, y si estás resguardado en tu casa, recuerda que esto es por fe. Esto no va a pasar ningún ángel de la muerte para ver si has puesto una marca en tu casa. Aquel que recibió a Cristo en su corazón, la única esperanza que tiene es que si hoy la muerte golpea la puerta de tu alma, estarás con Él viviendo y gozando toda una eternidad. Pero ningún cristiano está excepto de poder contagiarse. Ningún cristiano está excepto de poder morir. Había una parábola de Jesús que decía que había un hombre que quiso empezar a extenderse porque sus riquezas eran prósperas. Y cuando él estuvo seguro y dijo, voy a armar grandes graneros, galpones, voy a depositar y desde allí voy a empezar a gozar la vida, el mismo Jesús dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Ninguno tiene asegurado nada. Lo que sí, Él te dio la vida para que la vida la puedas entender y disfrutar junto a los tuyos, ahí en tu casa, tus hijos. Conocer más a tu esposa. A los varones le toca saber más dónde están las cosas en la alacena. A la mujer, conocer más la maña de su marido. Saber que tienen hijos, que no solamente los hijos son para ponerle límites o dejar de hacer lo que se le antoja. Este es un tiempo de familia, este es un tiempo para estar unidos, este es un tiempo para buscar a Dios. Aquellos que fueron marcados con el sello de la redención, aquellos que fueron levantados con el poder del Espíritu Santo, aquellos que un día el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que está sobre ti en esta noche. Es el mismo Espíritu, es el que te va a recrear para hacer conocer el corazón de tu Dios. No agarres las palabras a la ligera.
No repliques lo que otro habla. Ten tu propia experiencia con el Señor. Enciérrate en tu cuarto, vete aparte, habla con Él, pregúntale a Él tus dudas, entrégale a Él tus ansiedades, porque por más que te pongas ansioso no podrás agregar ni un milímetro a tu vida en nada. Y dice la palabra del Señor en Mateo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Espero que esta palabra pueda servirte en esta noche, fortalecerte en la fe. También quiero advertirte algo. Dice que en los postreros tiempos maestros tendrán comezón de la palabra. Y si usted va al capítulo 5, 6 y lee el libro de Efesios, va a ver que hay una clasificación de ministerios. El primero de ellos es el apostolado, el último de ellos es la maestría. Todos buscan el primero, todos buscan el segundo. Ninguno se va a ungir con un título que esté a lo último. ¿Y sabe qué? Es otra mala interpretación. Pero ninguno de ellos ministerios son ministerios si primero no pasan por los maestros, no pasan por la sabiduría de la enseñanza, no pasa por las estrategias de la pedagogía teológica, no va a pasar por la didáctica que te otorga la teología del saber, de la homilética, de la hermenéutica y de tantas materias que te puede ofrecer un instituto bíblico. Estudiar la palabra es estudiar el corazón del mismo Dios que te ha llamado a servirle. Sí que te ha clasificado, te ha hecho un rey, un sacerdote, un linaje escogido. Pero no lo malinterpretes tampoco, porque esa mala interpretación solo es para aquellos que pueden anunciar, dice el capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 9, que son real sacerdocio, nación santa, pero también son un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel. Y recuerda, de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sos cualquier cosa. En este momento de la pandemia, en este momento donde lo virósico está llevando una crueldad en la humanidad, lo virósico espiritual también te va a llevar a vivir una pandemia, una cuarentena, porque de todo esto que la Argentina y el mundo está viviendo es por el egoísmo del hombre de haberse apartado del mismo Dios. Y de que un día le dio la espalda a ese Dios y ha dejado de vivir bajo sus sustentos para vivir en su propia autosuficiencia. Y lo que la palabra en esta noche nos habla: dos males me han hecho a mí, dice el Señor. Primero, me han dejado a mí, que soy la fuente de vida, y han cavado sus propias cisternas. Autosuficiencia del hombre, le ha dado la espalda a Dios. Hay una lucha que Satanás viene para no librarse de nada. Quiere todo y se quiere exterminar la corona de la creación, que eres tú y tu familia y aquellos que fueron creados para que un día reciban a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. En el mientras tanto, es para evaluarlo, iglesia. En todo este tiempo te has dedicado a llenar las congregaciones, pero has salido a predicar el Evangelio, porque lo que el virus y la bacteria hoy se está llevando es personas que quizás nunca han conocido a Cristo en su corazón. Espero que todo esto y muchos pastores que escuchen este mensaje lo entendamos unidos, unificados, que la verdadera iglesia no está acá dentro de un templo, está en las calles. Están en aquellos que se drogan, en las prostitutas, están en aquellos que rechazan a Dios. Nuestra insistencia es enseñar
con la pura verdad de su palabra, sin adulterarla, sin tergiversarla, sino llevarla con una hermenéutica perfecta. Mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia, dice el Señor. Y cuando a la persona se le lleva esperanza, cuando a la gente no se le miente, cuando a la gente se le lleva la verdad, la gente tiene hambre de la verdad. Por eso es necesario aprender todo esto que estamos pasando. Y ojalá que de la parte gubernamental, nuestro presidente en pocos días levante el decreto, dado que los científicos encuentren la cura, dado que Dios nos favorezca. Y volvamos a las congregaciones, y volvamos a salir en la sociedad, a pelear la buena batalla, podamos reflexionar, entender que esto nos sirvió para despojarnos de tanto egoísmo en el corazón. Te voy a hablar a vos que ya recibiste la salvación en tu corazón y seguramente estés contento. Seguramente glorifiques a este Dios porque la salvación está en tu corazón. Pero me gustaría que en esta noche junto a mí puedas orar por aquellos que hoy en un hospital están agonizando. Los ha alcanzado lo virósico, lo bacteriológico, y hoy sin Cristo y sin Dios tienen una eternidad sin Cristo. La Biblia habla que hay un cielo, pero también habla que hay un infierno. Iglesia, no perdamos por la superficialidad que se nos ha enseñado esta última década, donde todo el evangelio se regula por el éxito. Señores, se ha dejado de predicar del más allá porque no se entiende el más acá. Se ha dejado de predicar de que hay salvación y vida en Cristo y que vamos a gozar en mansión celestial. Se ha dejado, ¿por qué? Porque los testimonios que más nos favorecen, los testimonios que más nos hacen llenar las iglesias son los autos nuevos, las casas nuevas, los lotes nuevos. Hemos caído en una falsa superficialidad y hoy tenemos que entender que Cristo está buscando tu alma. Está buscando tu corazón, no está buscando tu coche, no está buscando tu trabajo, no está buscando nada de eso. Dice que cuando Cristo venga a arrebatar a los suyos, vendrá a buscar frutos. Y es para reflexionar, ¿qué frutos tienes para el Señor? ¿Qué frutos le puedes dar si esta noche viene a buscar tu alma? ¿Qué frutos tienes para dar allí en tu casa, allí en tu lugar, con los tuyos? ¿Qué frutos tienes? Qué bueno que es que podamos entender que es una gran necesidad del pueblo de Dios que volvamos a la fuente de agua viva. Que dejes de vivir en miserias de cisternas fracturadas, donde siempre tu sustento se diluye por darle la espalda a Dios. Que Dios te bendiga. Yo quiero hacer una oración. Queremos orar. Queremos que donde estés me acompañes, ¿sí? Si estamos saliendo en vivo o si después se va a volver a reproducir. Que podamos entender estas palabras y que podamos decirle, Señor, te necesitamos. Si te hemos fallado, si te hemos dado la espalda, si verdaderamente hemos intentado hacerlo con nuestra autosuficiencia, llevar este peso, este evangelio tan hermoso a una humanidad tan horrenda como las miserias humanas que el pecado ha degenerado. Señor, queremos pedirte por aquellos afectados, por aquellos que hoy la pandemia ha afectado su corazón, familias enteras, aquellos que les des consuelo, aquellos que han despedido familiares por internet, porque si se acercaban también se contagiaban. El tendal de muertos en Europa, Señor, en Italia, en España, en Alemania, y cómo se va creciendo la pandemia por causa de que el hombre te ha dado la espalda a ti, Señor. Te pedimos perdón, nos humillamos en tu presencia, te rogamos que los alcances, Señor, con tu misericordia, que tú puedas contrarrestar esto porque sabemos y entendemos lo que conocemos el corazón de Dios, que esto está permitido por el mismo Dios.
A ti, Señor, te rogamos y te pedimos misericordia, perdón. Perdón por la generación pasada, los pecados que han cometido para que esta generación haya heredado ceguera espiritual, haya heredado una sordera de mala interpretación. Te pedimos perdón y nos ponemos a la brecha contigo. Nos ponemos para decirte, Señor, que esta pandemia social nos va a servir mucho para aprender también contigo. Que Dios te bendiga mucho. Te saluda el pastor Alfredo Graciano del Ministerio El Arte del Espíritu, y desde aquí bendecir tu casa, tu familia, una semana candente, una semana de restricción, una semana donde nos va a enseñar mucho más de lo que tenemos por delante. Que Dios te bendiga mucho.